Buenas, bienvenidos a todos. Esta es la clase que corresponde al tema de profundización de célula. Realmente explicar una célula es explicar la vida, por lo tanto no es fácil. Una célula es la mínima porción de materia que puede verificar todas las propiedades de los seres vivos que conocimos, como tener metabolismo, homeostasis, reproducción, poder transformar energía, tener movimiento, tener información genética y herencia, etcétera, etcétera. En realidad, la célula está muy lejos de ser esta imagen estática que nos muestran en los libros, sino más bien aquella imagen que muestran las películas o videos, en donde es un universo molecular en constante movimiento, en constante cambio, incluyendo sus propios límites. Decimos que si uno busca lo mínimo que verifique todas las condiciones y propiedades de la vida, vamos a encontrar una célula y que entonces definimos a la célula como la unidad de la vida. Pero también es cierto que las células son tan diversas como pueden. Hay de todo tipo de células, de todo tipo de tamaños, y no solamente en distintas especies, sino en un mismo cuerpo o en un mismo organismo. Para irnos adentrando en este mundo, vamos a decir que hay tamaños de células tan largos como aquellas neuronas que van desde la columna lumbar o toracal de una jirafa hasta la pierna de una jirafa. Es decir, que hay, por ejemplo, células que tienen más de 1,5 metros de largo o 2. Y hay también células tan pequeñas que, bueno, obviamente ya no se alcanzan a ver, y la mayoría de ellas no se alcanzan a ver ni con un buen microscopio óptico. En el microscopio óptico, de hecho, ya nos cuesta ver a muchas de ellas, y sí las estudiamos profundamente con imágenes al microscopio electrónico, que ya nos permite ver mucho más allá del micrómetro, sino que ya nos permite ver a los nanómetros. Recordemos que, por ejemplo, las células que son más fitocélulas, fito hace referencia a las que son más como algas o vegetales, son células que poseen siempre pared celular. Y que en el caso de las vegetales eran paredes de celulosa. Mientras que las células más de tipo zooplancton, digamos, como si fueran más animales, presentan esta capacidad de no tener pared celular, sino estar continuamente formando hacia afuera una matriz o sustancia extracelular que comparten con sus compañeras, lo cual hace que ellas estén remodelando esta matriz extracelular constantemente, en coordinación también con sus células vecinas. Haya poca de esta sustancia extracelular o mucha, pero digamos que no hay una real pared celular, sino que es una materia compartida extracelular con el tejido. Bien, entonces volviendo, digamos que las células son muy diferentes, como hemos dicho, y en general en cada grupo que funcione como un tejido y tengan como grupo ciertas funciones que hacen en conjunto, que cumplen en conjunto, bueno, normalmente hay cientos de ellas ejecutando esta función
Y esta capa de tejido con otros tejidos conforman toda la actividad de un órgano, ¿no? Bien, las células en general tienen un tamaño, la mayoría, ¿no? Un tamaño promedio de unos 12 micrómetros, 10, por ejemplo, 8 en un glóbulo rojo, 8 a 10 en un glóbulo rojo sanguíneo, pero también hay grandes células de 30 o 40 micrómetros que, por ejemplo, suelen ser aquellas de vida libre, es decir, amebas o células que son de gran tamaño y que crecen, digamos, porque son unicelulares. En este tipo de células, obviamente son muy móviles, son de adquirir mucha materia a diario y gastar mucha energía en su traslado, movimiento, búsqueda de alimento, ¿no? Aquí presentamos distintos tamaños celulares, ustedes pueden ver formas diferentes, algunas redondeadas, otras aplanadas, chatas, algunas muy largas, inclusive resultantes de la fusión de varias células, y células sanguíneas como los glóbulos rojos, que son redondeados. Hay algunas células que tienen la forma de un huso, así se dice, alargadas, más ensanchadas al medio. Esto, por ejemplo, es típico de una célula muscular lisa, del músculo liso que mueve nuestras arterias, por ejemplo, u órganos viscerales, por ejemplo, el estómago, los tubos, como por ejemplo el intestino. Aquí, aquí tienen un espermatozoide, una célula que al diferenciarse, es decir, al madurar y adquirir su especialización, tiene una forma muy particular. Las células del hígado, que tienen una forma aproximadamente hexagonal. Células cilíndricas, llamadas así porque son altas. Células en forma de anillo y planas, como las células llamadas endoteliales. Y alguien que en esta escala no entra en el gráfico, que es una neurona que tiene muchas prolongaciones y un largo axón, que es una prolongación muy larga que tienen estas neuronas. Bien, ahora vamos a continuar entonces describiendo que luego de esta célula primera que debe haber existido en la Tierra y especialmente en el agua la primera vez, este ancestro universal celular llamado LUCA, dio origen después de la evolución química, como vimos, y la aparición de los protobiontes, y bueno, apareció este LUCA, que tiene que haber sido una célula bastante sencilla, probablemente con una pequeña pared celular proteica y con glúcidos, pero de alguna manera ya se estableció con un órgano interno, un lugar interno en donde guardar su ADN o ARN. Se sospecha que LUCA tuvo un ARN primero como ácido nucleico, pero dio lugar al primer modelo de células que hay en los seres vivos de hoy, que son dos. No hay muchos modelos celulares básicos. Todos los seres vivos que hay hoy sobre la Tierra tienen en sus células dos modelos de organización y función. Son dos modelos organizacionales y funcionales de las células. El tipo procariota y el tipo eucariota. El tipo procariota es el más primitivo por haber aparecido primero en la evolución, pero no significa extinto, porque hoy existen procariotas y pertenecen, como ustedes saben, al reino Monera, el gran mundo de las bacterias y cianobacterias o algas verdeazules. No es un modelo muy complejo
Y su principal característica es no, no logran o no han hecho que las membranas aparezcan en su interior. La única membrana celular es la membrana externa, la membrana plasmática, la membrana celular, que sí puede hacer espirales, rulos o invaginaciones hacia adentro del cuerpo celular, pero nunca se trata de otras membranas internas. Decimos no hay endomembranas. Esto es muy importante tener en cuenta porque no existen compartimientos internos separados por membrana. Entonces, el ADN de la bacteria o de la cianobacteria nunca está alojado en un núcleo, porque el núcleo por definición es un órgano membranoso. Y más que eso, este ácido nucleico todavía no se había acompañado de proteínas que le den estructura o le protejan. Por lo tanto, hablamos de un ADN o ácido nucleico desnudo, carente de las proteínas que luego van a aparecer en el modelo eucariota, que se llaman histonas. Si salimos del dominio monera y de bacterias y cianobacterias, todo lo que veamos vivo, hongos, plantas, animales, pertenecen al dominio de las células eucariotas o del dominio eucaria. Son todos los reinos restantes, obviamente sacando los acelulares, que son los virus, pero todos los restantes tienen células que tienen membranas internas que permiten separar compartimientos membranosos o orgánulos membranosos internos. Y el ADN ya no se encuentra desnudo, sino unido a las proteínas histonas, que le permiten organizarlo, enrollarlo y protegerlo. Estas células son mucho más complejas. Los procariotas, les voy a presentar varios gráficos diferentes para que aprendan a reconocerlos en diferentes formas de representación. Un procariota, o sea, una bacteria o una cianobacteria, tienen una única membrana celular y por fuera siempre una pared celular de una composición especial, muy diferente, por ejemplo, la de hongos y plantas que son eucariotas. Estas bacterias, como vimos en diversidad, pueden ser redondeadas, bacilo, en forma de C, coma, largas, cortas, ovoides, no importa, pero siempre tienen una única membrana y una pared celular bacteriana. ¿Qué vemos aquí? Que cuando hay algo membranoso interno es un repliegue de la única membrana externa y obviamente que tiene que tener una información genética. Buscando en su interior, obviamente que hay un citoplasma, encontramos lo que denominamos la región del nucleoide, porque no es un verdadero núcleo, pero es una zona que se observa con distinta coloración, un poco más clara, donde está enrollado un ADN desnudo y circular. ADN desnudo y circular, una molécula, quiere decir que hay un solo cromosoma bacteriano. Nosotros le llamamos cromosoma a distintas moléculas de ADN en la célula. Como aquí hay una sola, se habla del cromosoma bacteriano o que los cromosomas son uno en las bacterias. Hay en el citoplasma, que aquí es un citosol, digamos, todo tipo de aguas con sustancias disueltas, sales, tal como observamos y vimos que existen en todas las células. Sí se observan orgánulos no membranosos, claro que sí. Aquí están lo que se llaman los ribosomas libres o los ribosomas encadenados, porque están produciendo la misma proteína en cadena. Ribosomas, entonces, orgánulos no membranosos sí hay. Poliribosomas le llamamos una cadena de ribosomas que están leyendo un mismo ARN mensajero para producir la misma proteína en serie, ¿sí? Cuando existen, estas células pueden tener un flagelo bacteriano, 2 en cada extremo, penachos, 3 juntos en un extremo, que les sirven para movilizarse, porque normalmente estas células van a encontrarse
sea flotando en el agua, en fondos o suelos húmedos, o pueden encontrarse, por ejemplo, en el interior de los organismos, como por ejemplo dentro de nuestros organismos, etc. Algunas de ellas no tienen, por supuesto, flagelos, y otras sí. En este esquema, acá hay una que también tiene un único flagelo, tiene el nucleoide con el DNA, los poliribosomas y ribosomas libres. No hay RER porque no hay membranas, no hay mitocondrias porque no hay membranas. Entonces la pregunta es, bueno, esta célula es como si fuera un monoambiente en donde la única pared celular es la pared y la única contención real con el exterior es esta única membrana plasmática. A veces hay perforaciones en la pared celular y la membrana asoma allí como unos microvilli, como si fueran deditos. Pero en realidad estas células no tienen posibilidad de destinar compartimientos para distintas funciones. Si hay un compartimiento ácido, se acidificaría todo el contenido porque no hay donde resguardarlo en un compartimiento diferente. Esto implica que los procariotas van a tener un problema cuando quieran constituir individuos grandes, porque al no haber diferenciación en los espacios de creación y destrucción de moléculas y cosas, bueno, tienen un alcance limitado. A lo sumo forman grupos que flotan, filamentos en el caso de las algas verde-azules, pero nunca van a llegar a ser organismos de gran tamaño. Y si observamos también, aquí pueden encontrar a veces gránulos de comida, que pueden ser gránulos de almidón, a veces gotas de aceite girando, y un ADN circular chiquitito que suelen tener las bacterias, que tienen las bacterias y que se llaman plásmidos, que se usan mucho en la ingeniería genética para introducirles información y hacer que las bacterias, por ejemplo, produzcan una determinada molécula. Aquí tienen otro esquema de procariota de otra fuente, de otro libro, y de nuevo se ve la escasa composición del citoplasma en orgánulos, que los que hay son no membranosos, un nucleoide, y esto que son un penacho de flagelos móviles en un extremo. No se confundan, nunca digan que hay orgánulos membranosos, pero sí tiene que haber orgánulos no membranosos, citoesqueletos, por ejemplo, y ribosomas. Bueno, el mundo de las células eucariotas ya es completamente diferente. ¿Por qué? Porque las células eucariotas, sea cual sea el gráfico que ustedes observen, van a ver primero la carencia o ausencia de una pared celular. El límite más externo que encontramos es la membrana plasmática. En este caso, aquí hay una que tiene, por ejemplo, un flagelo, pero en nosotros, los humanos, la única célula flagelada que hay es el espermatozoide. Así que, bueno, esto es solamente como para poner una célula tipo para observar. ¿Qué se puede ver aquí? Que ha cambiado y tiene compartimientos membranosos internos. ¿Tiene orgánulos membranosos? Claro que sí, los tiene. Por ejemplo, estos son poliribosomas, ribosomas, filamentos intermedios, centríolos, y vamos a ver luego aquí, por ejemplo, los microtúbulos, son todos orgánulos no membranosos. Pero además están todos los membranosos que vamos a mencionar. ¿Qué es importante destacar? Esta es una célula que ha hecho un aislamiento del ácido nucleico dentro de un orgánulo de doble membrana que se llama envoltura nuclear, y el orgánulo es el núcleo. Es decir, que donde está la información más preciada de cómo van a ser las proteínas celulares y que le van a dar la identidad a este ser vivo, está protegido dentro del núcleo celular por una envoltura nuclear.
con poros nucleares, por lo tanto la información va a salir hacia el citoplasma a indicar qué proteínas deben formarse, qué se debe hacer con los glúcidos, con los lípidos, vitaminas y hormonas. Pero el ADN nunca sale del núcleo, por lo tanto va a necesitar un emisario que lleve su información leída desde el ADN hacia el citoplasma. Esto ya lo vamos a ver luego, pero es para destacar la presencia también de los poros nucleares en el núcleo celular de una eucariota. Una eucariota tiene especialización dentro del citoplasma de sus funciones. Entonces, por ejemplo, en lo que denominamos retículo endoplásmico rugoso se van a sintetizar proteínas, pero que no son para que se queden en la célula, son para que luego sean liberadas al exterior y se llaman también proteínas de exportación. El retículo endoplásmico rugoso, que está aquí, lo podemos observar mejor aquí. El retículo endoplásmico, escuchen el nombre, red, retículo, endo, adentro, plásmico del plasma vital, ¿sí? Retículo endoplásmico es una red membranosa que está dentro del citoplasma y que está compuesto por cisternas, sacos, túbulos, uniones tubulares entre ellos que forman una red membranosa. Cuando decimos retículo endoplásmico rugoso, estamos diciendo que se observan rugosidades en la pared. Esas rugosidades son ribosomas, que son otro orgánulo no membranoso chiquitito que puede estar libre en el citoplasma o fijado, unido al retículo endoplásmico rugoso. Este orgánulo, el retículo endoplásmico rugoso, su función es la síntesis de proteínas, y las cuales son formadas, sintetizadas, coordinadas en cada uno de los ribosomas que tiene adherido. Pero estas proteínas van a ser destinadas a exportarse, o sea, secretarse hacia afuera de la célula. El otro tipo de retículo endoplásmico llamado liso, porque carece de ribosomas adheridos. Por eso, liso. Este retículo endoplásmico está destinado fundamentalmente a la síntesis de grasas o lípidos, que pueden ser para la célula o pueden ser para exportación. Estos orgánulos normalmente, y el RER en especial, están cerca del núcleo, tanto que suelen estar vinculadas la membrana externa del núcleo con la primera capa del retículo endoplásmico. Acá también puede observarse que hay un puntillado pequeño, que es el RER, y luego el retículo liso, que es justamente sin ribosomas, dedicado, como decíamos, a la síntesis fundamentalmente de las grasas. Ya vamos a ver otras funciones. Normalmente el retículo liso y el retículo, el retículo liso, sí, y el retículo rugoso se comunican o envían sus productos ya listos, sean proteínas o lípidos, embolsándolos en vesículas. Aquí se observan vesículas saliendo de los retículos endoplásmicos y esas vesículas llevan el contenido. De nuevo, les voy a mostrar aquí. Desde estos retículos, cuando hay producto listo, proteínas, grasas y demás, salen en forma de pequeñas bolitas membranosas que llevan en su interior el contenido. Estos son vesículas, en este caso vesículas de transporte. Cuando las células van a exportar un producto, es decir, liberarlo hacia afuera, tienen que pasar por un proceso de transformación, empaquetamiento, modificación, empaquetamiento, envoltorio y demás para ser liberado. Esta función la cumple el complejo de Golgi. Como van a identificarlo, porque el Golgi es una serie de sacos planos o aplanados de membrana que se ensanchan en los bordes, ¿sí? Además, le van a poder observar porque estos sacos normalmente tienen una cara cóncava o hundida y una cara convexa o más salida. ¿Cómo funciona esto? En la cara inmadura, que es la cara convexa, recibe
vesículas con contenido. Lo procesa en el primer sáculo y cuando está listo lo pasa al segundo sáculo, que lo procesa y lo pasa al tercero y así. Cuando llegan a la cara madura, que se llama o cóncava, de allí salen las vesículas con el producto ya empaquetado y terminado para poder ser liberado. Ahora, la vesícula que lleva este producto se llama vesícula de secreción o también vesícula de exportación. Entonces, volviendo al punto anterior, vemos aquí desde RER o REL, retículo rugoso o liso, van a salir vesículas de transporte que van a adosarse a la cara inmadura del Golgi, que normalmente mira hacia el núcleo. El producto se procesa y es liberado como una vesícula de exportación que tiene que volcar luego su contenido fusionándose con la membrana plasmática y dejando que el contenido salga afuera. Esto es solo un ejemplo para ir adelantando de cómo las células eucariotas van haciendo que cada orgánulo se especialice en repetir y repetir una misma función, por lo cual lo tienen que estar deambulando en el citoplasma para conseguir hacerlo, como en el caso del procariota. Bien, en estos gráficos que estamos mostrando son todas células eucariotas, ¿no es cierto?, sean vegetales o animales, pero para que ustedes se acostumbren a reconocer estos orgánulos. Aquí, por ejemplo, está bastante idealizado este esquema, uno puede observar el núcleo, el retículo rugoso, el retículo liso, el Golgi, ¿sí?, y otros órganos membranosos que vamos a tocar ahora. Lo importante es, hasta ahora tenemos un modelo celular muy sencillo, el modelo procariota, que millones de años después de aquel primitivo protobionte aparecieron en la Tierra y podemos decir que era un modelo sencillo, con una membrana, sin compartimentos membranosos internos, donde todas las funciones se están realizando en el mismo ámbito, como una especie de monoambiente, lo cual le quita eficiencia para formar organismos de gran tamaño. Pero cuidado, le dio mucha eficiencia adaptativa. ¿Por qué? Porque un procariota tan pequeño, encontrando materiales para incorporar, cuando son, por ejemplo, heterótrofos, bacterias que se tienen que alimentar de materia orgánica, toman esa materia del agua, del fondo del río, del fondo del océano, del interior del intestino de un animal, del cuerpito de un insecto, de las hojas de un vegetal, del humus debajo de un árbol, etcétera, etcétera, incorpora esta materia y crecen y crecen y crecen. Y además tienen esa forma de división o de reproducción, que es la fisión binaria, arman una réplica de su ADN, se dividen al medio, colocan pared celular entre los dos individuos hijos y ya son dos bacterias hijas. Esto les ha dado una gran ventaja adaptativa en los ecosistemas terrestres. Prácticamente no existe un punto en la Tierra donde no se haya encontrado una bacteria. Se han encontrado bacterias en las aguas hirvientes, las arqueas, se han encontrado bacterias del reino Monera, ahora sí, en metros de hielo de millones de años se han encontrado bacterias también, inclusive en otros planetas del sistema solar. Por lo tanto, bacterias hay por todos lados y tienen entonces un éxito en colonizar diferentes ambientes o adaptarse a diferentes ambientes. Por el otro lado, surgió el modelo eucariota, el cual adoptó otra estrategia. En vez de generar poco tamaño corporal, por decirlo así, y formar muchos hijos, muchos de ellos destinados a morir, porque de hecho pasa con las bacterias, que ante un cambio ambiental perecen la mayoría de ellas y el cambio es fuerte para ellas. Bueno, el modelo eucariota fue otra estrategia que apareció mucho después, evolutivamente hablando, con
orgánulos especializados internos, en donde ellos son un compartimento distinto dentro del compartimiento del citoplasma, rodeados de una o de dos membranas, ya veremos cada caso, llevando a cabo funciones específicas. Es como decir, nosotros y nuestros órganos, los humanos y nuestros órganos, que cada uno se especializan en repetir una función y eso da más eficiencia. Además, el proteger al ADN con las histonas y dentro de un núcleo ya impidió que cualquier agente químico, biológico, físico dañara fácilmente este ADN y por lo tanto tiene una ventaja adaptativa en ese aspecto. Tiene mayores posibilidades de perdurar la célula viva ante cambios ambientales, en ese sentido. Pero permitió generar estructuras más complejas, ya formar tejidos que se adaptan para mover al organismo, otros para la sensibilidad y otros para la digestión. Pero claro, esto tiene un costo. Lleva millones de años sostener los cambios evolutivos necesarios para ir colonizando diferentes ambientes que no sea el agua del océano. Conquistar la tierra, conquistar los ambientes salobres, conquistar los desiertos, los hielos permanentes, etc. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que el modelo eucariota ha sido muy eficiente, exitoso, ha formado todo el resto de las especies y sus variedades, una variedad de información genética y especies perdurando en la Tierra, adaptados también a muchos ambientes, hablemos solamente de insectos, hongos y vegetales, y veremos que están por todo el ecosistema terrestre adaptados, y también una mayor necesidad de preservar muy bien el éxito reproductivo, o sea, formar hijos comienza a costar mayor inversión de energía y tiempo para estas especies más complejas, y entonces ya no es millones de hijos en unos días, como en el caso de los moneros, de las bacterias, sino limitando este número de hijos y adquiriendo cada vez más estrategias de cuidado de la prole o de los hijos. Hasta aquí entonces esta breve introducción a las células, los tipos celulares básicos, y vamos a continuar profundizando la célula eucariota en la próxima clase y el próximo video.